Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntaselo a March? Es un gusto poder saludarles y el día de hoy tengo un invitado muy especial, así como los hemos tenido en programas anteriores y el día de hoy de verdad no es la excepción. Después de aproximadamente 2 años que el señor estaba un poco ocupado, pues ya tuvo el tiempo y me siento muy contenta de tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Me refiero al maestro, doctor Aurelio Israel Coronado Mares. Sé que hay mucha gente que lo puede ubicar por el trabajo que ha hecho, porque tiene un trabajo muy interesante dentro de la psicología forense, es uno de los pilares que sostiene la psicología forense, me atrevo a decirlo, en México, en Latinoamérica, y su trabajo ha impactado a nivel internacional. Voy a hablar un poquito acerca de la vida profesional del doctor Aurelio. El doctor Aurelio Israel Coronado Mares es rector del Instituto de Ciencia Aplicada, es un referente de la psicología forense y derechos humanos. Eso es muy importante y lo subrayo. Con una carrera dedicada a la investigación de crímenes complejos y a la defensa de los más vulnerables. A través del Instituto Ciencia Aplicada, bajo el liderazgo del doctor Aurelio, se han desarrollado programas innovadores de la salud mental, prevención de la violencia y justicia social. Colaborando con organismos internacionales en el instituto, ha impactado en comunidades de toda América y ofreciendo educación continua y apoyo en situaciones de crisis. Le doy la más cordial bienvenida. Aurelio, qué gusto. No, muchísimas gracias. Hay varias cosas que dijiste que están muy intensas, entonces las voy a ir tocando una por una. Pero la primera es cierto. Discúlpame, ya habíamos hablado de tener este espacio, está bien, pero no sé qué me pasó como Estabas ocupado. Estaba pensando en lo que iba a decir. Okay. Lo que vengo a decir el día de hoy. Eso Bien. estaba haciendo. Ok, pues muchas gracias, es un gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, lo valoro muchísimo. Gracias por ustedes. De verdad, muchas gracias. Y pues yo sé que eres un referente importantísimo dentro de la psicología forense. Has marcado un referente muy importante dentro de este ámbito y me siento muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por decirlo. Te digo que estás diciendo cosas muy impactantes, pero sí las vamos a hablar. Y sí. Creo lo que sí te quiero decir es que tengo 25 años trabajando en esto. Sí. Y tengo trabajando en el tema de violencia desde que salí de la universidad por un asunto completamente pues contingencial, ¿no? Así ofrecieron un empleo temporal en una prisión. Ajá. Y estoy cumpliendo ya 25 años de trabajar con el tema de la violencia, y lo que te quiero decir es, creo que sí, lo que puedo transmitir o lo que quisiera es como la experiencia en términos de lo que he visto y de lo que me ha tocado vivir, pero también de lo que he aprendido de muchas personas en diferentes contextos, porque la violencia es un asunto bien complejo, sí, que si solo lo ves desde un lugar, ya no estás viendo, pues todo, ¿no? Todo se supone que tienes que verlo desde diferentes perspectivas, pero la violencia es de esas cosas que se esconden. Sí. El poder funciona porque es oculto, porque no lo ves. Así es. ¿No? Lo que hace funcionar al poder está, digamos, fuera de nuestra discusión cotidiana, y la violencia tiene esas características. Entonces, me da mucho gusto poder platicar contigo de esto. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Uno de los temas que quisiera abordar con Aurelio, que va dentro de todo el estudio que él ha hecho, y he buscado la manera de ir como entrelazando las cosas que has trabajado, si me permitieras. Y bueno, vamos a empezar con un toque importante primario, que es las ficciones forenses. Sí, porque de ahí, se desprenden muchísimas cosas y obviamente están vinculadas, lo que acabas de decir ahorita, dentro de la violencia también. Sí. Lo vamos a tocar, si me permitieras, ¿sí? Entonces, quisiera que me comentaras y que nos compartieras todos, ¿por qué hablas? ¿Qué son las ficciones forenses? Fíjate que las ficciones forenses es como un tema, es como una como obsesión, es como una pues como información recurrente que tengo. Yo soy una persona con el diagnóstico de neurodivergencia, de autismo, soy una persona autista. Sí. Y algo que ya ahora en retrospectiva puedo entender es que hay como ciertos temas que me llaman mucho la atención, que se me vuelven pegajosos, dicen algunos autores, ¿no? Que no los puedes dejar. Y a mí uno de los temas que más me ha como llamado mucho en toda mi vida es el tema de la ficción, el tema del teatro, el tema de las
tras bambalinas, ¿no? Claro. Lo que está detrás Sí. de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entrar a un Oxxo para mí es como, y o sea, veo Detrás una que persona hay. por atrás y allá es donde aguardan las cheves chidas, Claro. o sea, ahí hay como una historia de amor adentro, y yo nomás, y todo esto está diseñado para que yo lo vea con esta luz y con estas características. Sí. Y entonces siempre, no sé, las obras de teatro infantil siempre estaba viendo cómo se hacían las cosas por detrás, porque yo creo que eso para mí era muy impactante la ficción. La ficción es la idea de suspender la perspectiva de la realidad y decir, voy a ver esto como si fuera de verdad, ¿no? Exacto. Pero lo que más a mí me impactó luego de trabajar, eso es lo que yo pensaba, pero después de trabajar con la violencia, te das cuenta de que lo que hacemos con la ficción, es decir, suspender nuestra conciencia por un momento para pensar que algo es verdad, lo hacemos con todo. Sí. Todo el tiempo estamos haciendo eso y a unas cosas que son así le llamamos verdad. Decimos, mira, esto es lo que pasó. Sí. Por eso sucede en la violencia. Por eso esa persona necesita estar en la cárcel. Y por eso le llamo ficciones forenses, porque son las ficciones, las creencias que construyen el mundo, la idea, o cómo los forenses participamos de la idea de que esta realidad, de que la violencia funciona a nivel individual. Ajá. Eso es como el gran tema, yo creería. Fíjate que esto que comentas es bien importante porque tú te vas, o sea, y creo que son las cosas que puntualizas. Dices, se vuelve una narrativa cinematográfica, ¿no? Y entonces cuando hablamos del tema de forense, la gente se va como para ese punto, Claro. ¿no? Y entonces decimos, a ver, no tiene nada que ver eso con lo que realmente sucede. Sí. Y ahorita que acabas de decir esto en el tema de la violencia, tú hablas de aspectos y desde tu metodología me parece como muy interesante porque lo puntualizas, ¿no? Y es la violencia y luego hablas de los derechos humanos. Sí. Y luego no se puede ir una cosa sin la otra. Claro. Y entonces es una cosa que me narra la persona que está viviendo, la víctima como tal, y la otra es lo que narra la bibliografía. Claro. ¿No? Y entonces, ¿cómo aplicarlo? Porque has hecho cosas bien interesantes y los artículos también que has hecho me parecen bien importantes. Pero bueno, nos vamos a ir despacito porque hay muchas cosas que hablar, ¿no? Entonces, quiero que me digas, dentro de la parte de la psicología de la ficción, Ajá. porque tú haces una puntualización muy importante ahí, y dices, a ver, dirijámonos a las vertientes que son importantes. La psicología del consultorio es una cosa claro. y la psicología forense es otra. Y hay personas que lamentablemente lo confunden. Sí. Porque no es lo mismo que una persona que tenga una especialidad en psicología forense pueda intervenir ante un cierto tema importante como una pérdida de patria potestad, una violencia, etcétera, un feminicidio, a una persona que está en el consultorio y que no tiene y no cumple las características con ese abordaje. Claro. Entonces, a mí sí me gustaría que nos pudieras aclarar eso, Aurelio, ya Sí. que hablas luego de la psicología forense y la psicología del consultorio, Ya. porque hay mucha gente que se confunde. Fíjate, qué buena forma de hacer la distinción, porque básicamente lo que estás diciendo tienes razón. No estoy hablando o no suelo hablar de la psicología clínica, porque más bien es la psicología del consultorio, porque se hace en el consultorio. Correcto. ¿No? Y la psicología forense se hace en el contexto judicial. Ahorita vamos a llegar a eso. Porque luego se dice, no, es que la psicología clínica, es que se hace importante acá. Digo, no, es que tú estás acostumbrado a una psicología que se hace en un contexto particular, que es un lugar, que es un consultorio donde llega una persona, esa persona tiene alguna queja, algún sufrimiento, algún problema, algún trámite que quiere hacer y por eso quiere ir a justificar que está yendo a terapia contigo. Un lugar protegido. Un lugar protegido, alguien donde está o sea, muchas cosas se pueden hacer en el consultorio, pero la psicología que se hace en el consultorio está diseñada para no salir del consultorio. Es ¿no? correcto. El expediente ahí se va a quedar, la conversación que estamos teniendo ahí se va a quedar, y por eso todo, las formas, las prácticas, como la tradición, pues, no implica no ver fuera del consultorio. Incluso cuando se quiere meter temas fuera del consultorio, los terapeutas, las y los psicólogos que hacen, como dice, psicología en el consultorio, están acostumbrados a eso, ya no me toca. Exacto. No, ¿sabes qué? Eso ya es ya la pobreza yo no la puedo resolver, ¿no? Como ya me decía una alumna el otro día, me decía, no, es que nosotros los terapeutas
Pues es que no podemos meternos en cosas que no podemos controlar, me dice, así como la pobreza, y le digo, ¿y qué si estás controlando? Le digo, Ya o sea, sé, pues, entonces piensas que estás controlando a la persona. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué estás controlando? Y ahí es donde se vuelve interesante, porque lo que quieres controlar es que esa psicología dentro de ese lugar parezca psicología que la gente le suena. Que parezca la tele, que parezca al imaginario, que parezca la foto de Instagram que estoy poniendo. No estoy diciendo que las personas tengan esa intención. Lo que digo es que el sistema es complejo y cada cosa que te llega y tú la ves en tu propio sistema, ¿no? Sí, chiquito. Y está bien, pero el problema es que nos enseñan no sabemos para qué es esto. Es correcto. Y entonces la psicología del consultorio es para una cosa y la psicología forense es para otra cosa. Uh-huh. La psicología forense es para qué haría la psicología si viera un problema de violencia y cómo lo resolvería en términos de qué sucedió, qué pasó y qué sería lo justo para si intervinieran los poderes que tenemos. Es una pregunta muy grande, pero esa pregunta grande la agarras en chiquito y la pones en el caso. Y eso es lo que debes de hacer. Pero acá, a veces es que esté feliz el paciente, que se le quiten los síntomas. Sí. Fíjate, tú dijiste, has dicho en algunas conferencias o programas o entrevistas que has dado, dices, tú haces una propuesta muy interesante y dices, es que no basta con aplicar un WISC, un WISE, un MMPI, no basta. O sea, necesitamos subir esta parte del nivel metodológico a lo que estamos analizando dentro del sistema forense. Y entonces esta prueba, ¿por qué tendría que aplicarse y por qué no otra? Claro. ¿No? No es lo mismo dentro de la parte del área forense. Ya. Entonces, tú haces un abordaje muy interesante en esto y dices, necesitamos ver con qué estereotipos estamos tratando para ver qué estamos reproduciendo dentro de la violencia de género. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente necesitamos enfocar? Y entonces, yo te preguntaría a ti, y con esta perspectiva, porque te decía yo ahorita, va de la mano con la parte de los derechos humanos. Para ti la psicología forense no debe servir al sistema de una forma ciega. Claro. Necesitamos garantizar la evaluación y que no sea de una segunda mano ni que no se revictimice a la persona. Haces un subrayado en esto y esto me agrada mucho porque es cuántas veces ante un sistema judicial no se revictimiza a la persona una y otra vez. Sí. Entonces es una propuesta interesante porque dices, a ver, la ficción te puede presentar que lo puedes hacer y la persona está como si nada. Claro. La realidad es muy diferente. ¿Cómo reacciona una persona que es víctima de una violencia, que ha sido víctima de un escenario difícil ante este tipo de situaciones, ¿no? Fíjate que cuando lo pones así, lo que diría es que el género, o sea, porque es, digamos, donde inicia mucho la práctica forense, el tema de la perspectiva de género, antes la perspectiva estructural que viene de las dictaduras, de las grandes sentencias que se hicieron en Centroamérica, o en Sudamérica, perdón, y luego llegamos acá y empieza el tema de género por lo que sabemos que sucedió en Campo Algodonero, etcétera, etcétera, es tomar en cuenta el contexto como la variable central de lo que se estudia cuando se estudia un crimen. Es decir, si nosotros pensamos que estamos llevando psicología, porque esa es la idea, o sea, nosotros tenemos una cédula, los psicólogos, las psicólogas, que es de una ciencia. Sí. O sea, de una ciencia me refiero se supone que es un conocimiento que está constantemente renovándose, que constantemente se está haciendo preguntas críticas sobre la realidad y que está tratando de encontrar formas de poder entender esa realidad, saber qué es, poder incidir sobre esa realidad y que esa incidencia tenga sentido con los estándares legales de derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, cuando te invitan como psicóloga al sistema, pues lo que debes de preguntarte es, oye, ¿yo traigo qué? ¿La psicología que resuelve la bronca que trae el Ministerio Público? No. O sea, porque es como cuando eres terapeuta, es ¿qué psicología traigo? La psicología del adolescente que le resuelve al papá. Que yo le dé terapia a este morro y que le dé ya la sesión porque él ni quiere venir, pero... O sea, sucede en todos lados, pues, pero en el ámbito forense creo que la pregunta ética, pues, te obliga como a forzarle un poquito más. Y entonces, ¿qué es la psicología? Pues la psicología llega y para poder... O sea,
Esto es un poco la explicación que yo le doy a los jueces como para decirles, no me puede usted poner donde usted quiera porque ya me trajo aquí. Es correcto. ¿Por qué? Porque usted lo que pidió fue psicología. Pero usted no, para que yo pueda entender un hecho violento es, sí, la cabeza del agresor, ¿por qué? No. La víctima, que sí que vivió, pero la tercera es el contexto. Entonces, si no hay contexto de impunidad, si no hay contexto machista, si no hay falta de seguridad, no va a pasar esa madre. Bueno, sí. En ese contexto está el sistema de justicia. El sistema de justicia también participa de lo que le suceda a la víctima. Entonces, hace psicología, no nada más para ver qué moretones psicológicos trae la víctima, sino para poder entender el comportamiento de la víctima en un contexto amplio. Y el contexto amplio implica que si el MP la trata mal, que si el tiempo pasa, que es mucho, que si en las audiencias estamos siendo revictimizantes, pues lo que van a ver ya no es una persona, usted la va a empezar a dejar de ver como una persona con efectos psicológicos, que no los tiene, o sea, tiene secuelas adaptativas a un entorno que está viviendo. Exacto. Entonces mejor digo que estás fuera de control como persona y patologizo tu reacción normal a esta injusticia. Y para eso llega el psicólogo, ¿no? Claro. Dice, no se preocupe, tiene ansiedad. Exacto. Tiene síndrome de persona que está violentada, ¿no? Por el sistema de justicia. De justicia, exactamente. No, fíjate. Bueno, por eso no hay. Dentro de tu metodología hay 4 puntos que quiero ahorita ahondar. Sobre tu metodología. ¿Cómo trazar la línea divisoria entre la diferencia clínica válida y una especulación ficcional? Es decir, al momento de hacer una interpretación de una conducta criminal. Claro. La diferencia sería, ¿para qué hacemos la observación clínica? Sirve para algo, sirve para dar un medicamento, sirve para predecir una conducta. Es decir, si no es cierto, entonces mi observación clínica no estuvo chida. Se supone que así funciona la clínica, y cuando tienes una persona, la clínica se hace en frente de la persona enferma, viendo el expediente. Entonces una clínica es a pie de cama, nunca es de lo que tú me platicas. No. Porque estoy viendo estudios. Es correcto. ¿Me explico? Estoy viendo a los familiares, estoy viéndote la piel de que estás deshidratada, lo que sea. O sea, tú me dices cosas, pero yo estoy viendo cosas. ¿Me explico? Sí. Esa es la clínica, ¿no? Y le dice, y los forenses que utilizan eso en lo forense no hacen nada de clínica. Ese es el punto. Porque clínica requeriría todo eso que te estoy diciendo. Claro. Pero el problema realmente no es como entre la clínica, digamos, y la ficción. La ficción sería hacer ver algo clínico que no es clínico, ¿no? Por ejemplo, usar el DSM. Ponerle ahí DSM, diagnóstico manual psiquiátrico, y entonces un libro ya lo dijo. Sí. Usted vaya a un hospital y el diagnóstico de DSM es una cosa totalmente volátil, porque lo que está en juego en un contexto de emergencia es una persona que está, por ejemplo, no está respondiendo bien a un medicamento y está teniendo crisis. Es correcto. El origen diagnóstico del DSM es algo completamente volátil en el sentido de que, bueno, pero ahora nos damos cuenta que tiene diabetes. Bueno, o sea, estamos viendo todo el contexto. Pero algo que es ficcional es ponerle el DSM nomás porque se parece. Estás agarrando un libro que sirve para hacer para navegar un barco que está en el mar, y haces como si hubiera sido en ese barco porque traes el libro. Sí. Y ese libro sirve para ese contexto, sirve para hacer políticas públicas, sirve para hacer un chingo de cosas muy complejas, y uno de los temas es el DSM. Pero aquí lo quieres agarrar y decir, mira, parece, ¿no? Entonces, si te fijas, es como cosplay, o sea, es como presentarse de alguna forma. No estoy diciendo que quien use DSM esté pensando eso, porque lo sienten que... pues no está mal, ¿verdad? O sea, porque ahí basamos muchas cosas. O sea, o sea, sí entiendo la ironía de lo que estoy diciendo, sí entiendo que estoy siendo demasiado severo, pero lo estoy haciendo con el fin también, pues de que nos demos cuenta de que no es a fuerza seguir haciéndolo. No, o sea, que nos estamos clavando demasiado en algo que se puede resolver de otra forma. Ese es un ejemplo que te puedo dar de muchos de las ficciones. Me queda claro. Ahora, desde la parte de la formación, tú criticas la formación basada en perfiles, los tipos FBI, ¿no? Perfiles, perfiles de criminales. Criminales. Obviamente para el contexto latinoamericano, claro, pues no empata. No, claro. Nuestra realidad es otra. Claro. Entonces,
¿qué elementos dentro de nuestra realidad social son los que la ficción forense está ignorando? Sí. O suele estar ignorando. Fíjate que la ficción forense es bien interesante porque es como una cola, es como una serpiente que se muerde la propia cola, ¿no? Uh-huh. Porque cuando tú revisas el inicio de lo que nosotros pensamos que son los perfiles criminales, uh-huh, fue porque uno de los autores que escribió los libros más famosos, ¿no? Como que Hannibal y esas cosas, sí, fue al FBI. Y entonces les dijo, oye, ¿cómo se trabaja esto, no? Y entonces los del FBI le empezaron a platicar, pues lo que o sea, si vas a cualquier institución gubernamental, uh-huh, si vas a la fiscalía de su estado, uh-huh, y van un escritor que quiere hacer una novela acerca de la fiscalía del estado donde usted está, y nada más entrevistas al fiscal, ¿cómo crees que va a aparecer esos policías en esa novela, no? Claro. Pues van a aparecer como lo que o sea, ¿ya los has escuchado? Sí. Si escucháramos a los representantes de las instituciones y a los políticos y les creyéramos lo que están diciendo y los pusiéramos en un libro, todos diríamos, claro. Pero si lo pone el FBI, pensamos, pues claro. Ay, es el FBI. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en una película. Lo que hizo el FBI es decirle, primero, al que hizo las novelas, y luego empezaron a hacer lo que las novelas decían. Entonces la gente vio dos cosas que se parecían y dijo, pues todo coincide, ¿no? Claro. Pues sí, lo hicieron en el mismo cuarto. Entonces no es que no funcionara. Es que sí. Es que sí, así funcionan un poco las cosas. Okay. Y no digo que los perfiles no funcionen, o sea, lo que digo es, más bien, hay mucha evidencia de que no funciona, pero más bien no se usan. Eso. O sea, la idea de que, no, pues es que ya vienen los de, ¿cómo se llaman? Mindhunters. Uh-huh. Ya vienen los Mindhunters de Estados Unidos, van a los de Francia, que porque en Francia se requiere, ¿no? Porque nunca, ¿dónde vas a encontrar policías tan fregones como estos? Vamos a gastar la gasolina, que ahorita está bien cara, de un avión, para que venga a ver una escena del crimen de algo que acaba de suceder en París. Pues no, así no funciona el sistema. Llega otra persona y no se necesita ahorita un genio. Se necesita alguien que recoja, que tome fotos, que no deje que nadie pise. No digo que esas personas no sean genios, pero no necesitas habilidades de genio, ni los de aquí, ni los del perfilación. Claro. No hay genios bueno, a lo mejor sí, a lo mejor me están escuchando ahorita algunos genios. A lo mejor sí hay muchos. Pero si tú sabes que tú eres genio, confía en ti. Pero si no, si dudas, también confía en ti. Claro. O sea, también no todo el mundo tiene que ser un genio en este rollo. Claro. Realmente lo que estamos haciendo es, o sea, piénsalo, este sistema tiene el 95%, estoy inventando un número, uh-huh, pero lo puedes subir o bajar, de impunidad. Uh-huh. O sea, resolvemos muy poquitas cosas. Sí, ya sé. Un hospital resuelve muchas más cosas que los que resolvemos un forense. Y el sistema de justicia completo. Sí. Y entonces en un hospital, pues también, no digo, hay que pensar que los modelos biomédicos también ya están por ser rebasados y creo que es importante que lo hagamos, pero en un hospital se están resolviendo cosas de vida o muerte y actúan de cierta forma y cuando hay negligencia se nota, uh-huh, pero acá no. Y sí, el coste es lo mismo, es muy similar. Es correcto. Pero como se ve a largo plazo, pues no le dan la vista que le deben de dar. Y va perdiendo ahí como el valor, porque la gente también luego se desespera, obviamente. Claro, ¿no? Claro. Perdón, pero te iba a decir de los perfiles. Sí. Entonces estos perfiles surgen y luego los ponen en la tele y entonces nosotros decimos, es que ahí está la tranza de los mexicanos. Ya nosotros sí tenemos un montón de científicos en México, se los juro. ¿Por qué? Porque tenemos universidades públicas. Sí. Y en universidades públicas salen N cantidad de psicólogos. Sí. Usted critique lo que sea, de que hay muchos psicólogos, pero es una persona que recibió una formación universitaria. Uh-huh. En Estados Unidos, donde yo también he trabajado, o sea, uh-huh, lo estoy comparando porque ahí he trabajado, no hay tantos profesionales. Para poder ser llamado psicólogo o psicóloga en un contexto forense, uh-huh, necesitas tener doctorado. Y usted dirá, bueno, pues es que claro, deberían. No. O sea, no dudo que el trámite suene así, pero cuando ves los peritajes de los doctores te das cuenta que, pues para hacer lo que están haciendo no fue por el doctorado, fue por el acceso. Okay. Porque los que van a la universidad son los que tienen acceso a un título de esos y luego viven más o menos cómodamente. Sí. Porque se cobra bastante bien. Sí, pero no fue como que alguien estuvo escalando, sino más bien se mantienen las élites en diferentes lugares.
Y esto hace que los juicios estén más empobrecidos de científicos que acá. Qué fuerte. Y entonces, como están más empobrecidos, pero con mejores recursos en algún momento, pues obviamente sí está chido que la policía tenga su cámara, que todo esté documentado, Sí. los profesionales también, o sea, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he estado en la oportunidad, no estoy haciendo un ranking de sistemas de justicia, pero es cierto que el recurso ayuda, pero, por ejemplo, yo he estado en sistemas como el colombiano y el chileno, en donde el recurso es incluso más limitado que el que tenemos en México y funcionan las cosas con una dignidad que a veces nosotros nunca alcanzamos a ver. Cierto. No estoy diciendo que lo hagan bien siempre, lo que estoy diciendo es que a veces a nosotros sí me toca ver algo digno entre términos de todos los operadores. Tienen mejor funcionalidad, tienes razón. Y muchas veces se ha visto porque se ha pedido también luego apoyo por ejemplo, instituciones colombianas. Claro, ¿no? no, Porque no. tienen un sistema también aquí bien. Claro, y tienen interesante, también ¿no? sus propias limitaciones y tienen sus... o sea, es decir, no es un tema nacionalista, sino es un tema territorial. Ciertos territorios, por ejemplo, no sé, yo he trabajado con peritos de la Fiscalía de Oaxaca y con las limitaciones que tienen, de verdad, están en términos materiales, no en otros términos, grandes investigaciones, ¿no? Con lo poco que se puede hacer en un momento tan cortito, corto. pues. O sea, lo que voy es, creo que una regla del territorio es que reconozca el problema. Si vivimos en un territorio grandote donde el problema, No se el hace un chiste es esconderlo, claro, no. pues todo el sistema funciona para esconderlo. Es correcto. Si hay territorios en donde el problema ya está tan aquí, ya no se puede esconderle a la gente, pues entonces los peritos se ponen a ver, ahora sí, cómo vamos a ayudar a las búsquedas, cómo vamos a hacer esto. Sí. En Latinoamérica todo lo forense ha surgido así, de esa necesidad, y en Estados Unidos ha surgido de una idea de validación. Entonces cuando decimos, porque quería como responder a lo que dices, es que en Latinoamérica no, es que las cosas que se hacen con Latinoamérica son como árboles que crecen, que no siempre van por los mismos lugares, van así como, como haciéndose así, y allá son como casas que arman en un día. En un día, sí es cierto. Y el chiste es que nosotros no nos queremos copiarle las casas, sí, en lugar de ver los raíces que ya están ahí creciendo. Eso. De la gente que cuida y todo ese rollo. Eso. Y siempre lo hemos hecho así, fíjate. Sí, qué porque si lo hacemos de otra forma, nos organizamos para cambiar cosas. El punto es exacto, que no se cambie. Exacto. Es que no cambie. Ahora, dentro de la parte del testimonio, maestro, en un sistema buscamos certezas narrativas. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo defendemos de una manera técnica la memoria traumática? Que por naturaleza suele ser fragmentada. Claro. Y no en una historia que tú decías, sí. No es una historia como de una película lineal. Sí. Sí, o sea, ¿cómo? Porque se piensa, ¿no? En lo interior, el trauma como algo interior. Interior, ¿no? exacto. Como que entonces el psicólogo lo que hace es decir, oye, pero tú cómo sabes, ¿no? Eso. ¿O tú cómo sabes? Y la respuesta está bien interesante, porque cuando una persona está viviendo trauma, todos sabemos. Todos sabemos. Gracias. Todos, o sea, cualquier persona puede saber, o sea, en términos de, o sea, a lo mejor no le decimos trauma, a lo mejor le decimos a la persona que está enferma todo el tiempo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, problemas gastrointestinales, que todo el tiempo está mal, o sea, se le ve mal incluso. Eso. En términos de deshidratación, en términos de todo ese rollo. ¿Por qué? Porque el trauma es un asunto, ahorita vamos a llegar, que tiene que ver con separarse de sí mismo. Sí. Y entonces parte del trauma es ya no sentir tanto la conexión con el cuerpo, en diferentes dimensiones, ¿no? Sí. Cada quien lo puede entender esto de diferentes maneras, porque a mí de verdad me vuela la cabeza la idea de que mi percepción que yo tengo de mi propio cuerpo es diferente a la de otra persona, simplemente por el perfil sensorial que tengo cuando ya me enteré, ¿no? Entonces dije, entonces quiere decir por eso. Pero a lo que voy es, cada persona tiene una forma de vivir en su propio cuerpo. Entonces, eso se va a notar en medicamentos. No estoy diciendo que al juez le vas a decir, bueno, pues como el médico dice que está mal, entonces yo ya estoy diciendo que el trauma, pues sí, mijo, si se juntan varias cosas a la vez, no estoy diciendo una, pues eso es lo que podemos investigar hasta ahorita. El cuerpo, su vida cotidiana. ¿Qué hacía en su vida cotidiana? Lo que hacía en su vida cotidiana nos implica sus intereses, sí. Nos implica su identidad, nos implica lo que hace para sobrevivir al sistema,
¿no? O sea, todo lo que, o sea, nosotros necesitamos saber qué hace la persona en el día y todo lo que hace la persona en el día deja una huella en el mundo en el que vive. Es correcto. Y todo lo que hace una persona en su día está hecho de un sistema que le condiciona las vidas a otras personas que están ahí. Es una correlación. Vamos en metro todos, o sea, o vamos en transporte público todos al mismo tiempo, o nos encontramos con el narcobloqueo. O sea, es decir, todo está conectado y lo que tienes que hacer es buscar la evidencia o la traza que te permita conectar el camino que estás dibujando cuando hablas del trauma. Es correcto. O sea, es decir, cuando hablas del trauma no estás hablando de algo que trae la persona, sino estás hablando de un fenómeno que se está desplegando en un momento, en un contexto, y entonces lo que le está diciendo, bueno, ya hicimos este trip con la persona, ¿qué crees que tiene, pues? ¿Y desde cuándo lo tiene? ¿Y por qué crees que lo tiene? ¿Y qué crees que le está pasando después de que vino a denunciar que le agrava esto? Sí. El trauma también tiene que ver, o sea, también para mí es importante que el psicólogo o los psicólogos hablemos del trauma en términos de lo que le está pasando a la persona ahí. En el momento. No nomás como de, mira, qué bueno que vienes a que se detenga todo. No se va a detener. No, claro que no. Aquí le vamos a seguir, no te preocupes. Y es que mira, te hago esta pregunta porque me parece como muy importante dentro del ámbito de justicia, que luego los abogados, los jueces, tienen como esa parte de, es que no es algo tangible. Claro, Yo necesito que me muestre algo tangible. A mí dígame claro. cómo y cómo evalúo, Sí, ¿no? exacto. Y entonces, obviamente sabemos, una emoción, ¿cómo la agarras aquí? Un trauma, ¿cómo lo agarras aquí? O sea, Claro. sabemos, y efectivamente lo que acabas de decir, empieza a haber una condicionante en la persona Claro. al respecto a lo que le pasó. Claro. Entonces, no es algo tangible, no Sí. es algo medible en el momento, o sea, más bien tangible. Sí. Y dentro del sistema judicial son muy, o sea, van directamente ahí, ¿no? ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo lo hace? Claro, ¿Cómo le... claro. Entonces... Sí, no, y está chido. A mí, mira, yo cuando empecé a hacer audiencias, me di cuenta que era lo que más me pone ansioso, pero lo que más me gusta. ¿Sí? O sea, pero mucho. O sea, es que sabes que a mí, yo creo, no sé, es un problema ahí que tengo, pero me gusta mucho hacer exámenes, por ejemplo, sin saber. ¿En serio? ¿No? O sea, como llegar a un examen nervioso de, no, Ya sé pues, de- porque ya no tengo como ninguna carga de nada, y entonces dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No, obviamente, eso me pasa muy pocas veces en mi vida, pero a lo que voy es que sí me gusta estar en un lugar en donde se van a hacer preguntas que he pasado meses pensando la respuesta, ¿me explico? O sea, entonces es cuando, si sabes que el abogado te va a preguntar eso, Ya sé. porque todo el mundo sabe lo que el abogado le va a preguntar. Claro, sí Y sabe. todo el mundo cuando los capacito me dicen, ¿qué hacemos cuando el psicólogo, cuando el abogado nos pregunta eso? pregunte. O sea, te voy a decirles que yo les digo, pero no puede ser, o sea, te lo juro que yo no puedo dejar de pensar en la idea de que me vayan a preguntar eso. Y yo no me puedo ir a dormir hasta que no encuentre una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Me imagino. Y entonces, exacto, y entonces lo que tienes que darte cuenta es que si todos los abogados hacen las mismas preguntas, Sí. eso quiere decir que pues, puedes llegar preparado a eso que te estaban a preguntar y no solamente decirle, no, pues ahora sí que la ciencia es intangible o algo así, Sí, ya sé. sino mejor volteársela de formas en como lo vayas viendo en el terreno. Ya. Eso, creo que esa es la diferencia. Creo que ese es el asunto. Creo que no nos preparamos tanto para lo que sabemos que está pasando. Quizás sí, fíjate. ¿Me explico? O sea, Sí. creo que no es la psicología, no es porque el abogado también, ¿por qué hace esas preguntas todo el tiempo? Claro. Pues porque todo el tiempo el juez dice, aquí estamos viviendo esta ficción, este teatro, Exacto. usted es mi chamba, yo hago mi chamba, yo te cierro el ojito, tú te cierras el... Y así, Sí, acostumbrados a eso. estamos acostumbrados, o sea, en cierta medida, ¿no? Arriba de esa medida estamos viviendo el desgaste laboral, ¿no? Lo que no entendemos lo que está pasando, que no hay espacios para decirlo. ¿Me explico? O sea, Sí. todo está hecho como de muchas capas, pero hay una capa que se me hace muy humana, que es estamos haciendo como si estuviera pasando algo, Sí. Sí. porque lo que no queremos ver es que está pasando otra cosa, que es el 95% de impunidad. Es correcto. Y ese no lo vas a arreglar, o sea, ¿por qué los abogados preguntan eso? Pues porque así podemos tener 95% de impunidad, tantos feminicidios diarios, y la pregunta es todavía, ¿y luego qué le contesto cuando el abogado me diga eso? Yo sí, busca la manera de meter la palabra feminicidio, haz
Algo. Todo el tiempo vamos a juicio, invéntate algo. Es que sabes que tú utilizas mucho la parte de los tecnicismos en el glosario del poder que le llaman, ¿no? Claro, O sí. sea, y eso es muy importante. Sí. Hay a muchos que a lo mejor, yo considerándome, pues Sí. me fallan, ¿no? Sí. Porque me pones de, ¿no? Claro. Pero lo que dices me parece como muy importante porque le das realce a la Sí. persona, al psicólogo forense, a la Sí. psicóloga forense, Sí. cuando está frente a estos casos, ¿no? Porque efectivamente la parte de jurídica, o sea, el abogado va directamente a la yugular. Sí. Y entonces es, ¿cuánto tiempo tiene de hacer peritaje, licenciada? Sí. ¿No? Y a Maestra ver, o sí. whatever, ¿no? ¿Cuántos peritajes ha hecho en su vida, no? Y entonces creo que ese tipo de cosas para las personas que a lo mejor es su primera vez o su segunda o lo que sea, pues obviamente pues lo hace una limitante, ¿no? Lo que tú haces como sugerencia, que me parece importante, y lo nombras, dices, tenemos que tener ese glosario de poder, porque Claro. eso es lo que te va a ayudar a utilizar el tecnicismo adecuado para que tu defensa Sí. sea la adecuada. Sí, mira, ¿No? yo en este momento ya de mi vida ya tengo más claro eso que dices, o sea, en términos de qué nos toca hacer y cuál es la clave, pues, para que no sea un tema también de esperarse a tener la suficiente experiencia para, como que vivimos en un mundo de finge hasta que lo logres, ¿no? Ajá. ¿No? Yo me acuerdo cuando íbamos no me acuerdo, sí me acuerdo, una maestra mía, nos llevaban a un seminario que para dar, no sé, terapia, ¿no? Y me acuerdo que yo claramente me daba cuenta de que la madre de la familia me veía así como, sí, chamaco, ¿y tú qué? ¿No? O sea, ¿de qué estamos haciendo Sí. aquí? Pero ella necesitaba ayuda. O sea, no era que tuviera mala actitud conmigo, sino que yo realmente no estaba dando... No estabas O sea, en ¿de qué el- habla? O sea, estamos Ajá. hablando de responsabilidades y yo estaba pensándolo en términos de ansiedades, de comunicaciones. Sí. Si no sabes lo que es cuidar a un niño, Claro. o tomas un curso y lo ves un documental antes de hablar con alguien o no hablas de eso. Mejor. O, sí, si no lo has podido vivir, Ya sé, mejor. pero es algo que cuando estás chamaco, pues no nos enseña. Entonces, total que voy y le digo a la maestra, oiga, es que sí, me siento que no está chido. O sea, que pues ella desconfía de mí y yo soy muy honesto con ella, porque ella me decía, oiga, ¿y usted en qué es experto? Y digo, no, para nada, no soy experto, soy estudiante de esta universidad y estoy haciendo todo lo posible por ayudarle y estoy analizando el caso, pero me están ayudando mis profes y la fregada. Entonces, como que me dijo que eso me hacía ver como débil frente al... no lo dijo así, pero No, dijo, pero pues lo dio como mira, tal. una forma de responderle mejor es, mire, así como, señora, no lo dijo así, pero ¿usted es experta en su vida? Yo soy experto en las técnicas. ¡Eso! Le digo yo, profe, pero no soy experto en las técnicas. Ya sé, pero O sea, una it's Ya a fucking sé. lie. O sea, no es cierto. ¿Por qué me da más ansiedad decir eso que decir la verdad? No, sí, ya sé. Y yo veo a la gente que cuando le digo la verdad, me ve con Así se le como baja de- su ansiedad en sus ojitos y ya los puedo ver a los ojos porque Ok. a mí, como autista, a mí lo que me friquea es la gente ansiosa. Y cómo la bajo, cómo nos calmamos Bueno, todos. fíjate. Pero a lo que voy es, pues en los peritajes es lo mismo. No vas a defender a nadie. No. Tú vas a ir a defender la chamba que hiciste. sí, exacto. Entiende muy bien esa chamba que hiciste, pero entender la chamba que hiciste no, es que eso a mí no me toca decirlo como psicólogo. Eso no es hacer la chamba. Eso te da miedo hablar. Si te Sí. están preguntando, contesta. Sí. Si dices, oye, pero pues yo tampoco le decía eso tanto, pues diga eso. No se trata de ir a mostrar. Tu debilidad se llama vacío en el caso. Vacío. Y el vacío nos ayuda a entender los límites de lo que dices. Y entender los límites de lo que dices también nos ayuda a decir la fortaleza de lo que sí dices. Así es. Y con fortalezas y entendiendo los límites, un juez puede decir, esto tiene sentido o no. Para eso vas. Sí. Pero el abogado te está diciendo, no, es que si no te preguntan esto, vas a tener que... Es- no, es que porque te está en su presionan. teatro. Exacto. Y en el teatro que él trae, tú debes de ser una persona que dijo sí a lo que dijo el abogado y es muy creíble y nadie se estresó y que váyase y luego sigue el otro. ¿Eso qué es? Sí. Y aparte ni te están ayudando, o sea, creo que te ponen el pie peor y te ponen hasta más nervioso. Y Porque están etcétera. nerviosos ellos también. Claro. Todos estamos nerviosos. Todos estamos nerviosos, pero no vayas El a juez meter la está pata. nervioso. Claro, también. O sea, ir a un juicio es algo Claro, bien... por supuesto. Sí, o sea, está fuerte, Claro. pues. Ahora, has trabajado con un perfilador muy interesante, es americano. Sí. Y hablan,
hicieron un libro muy interesante de teoría del contexto restringido. La teoría del contexto restringido. Háblanos un poquito de eso, maestro. Sí, fíjate que con la editorial Elsevier publicamos un libro, publicamos varios libros, publicamos uno que se llama False Allegations, que se llama Falsas Acusaciones. Luego publicamos otro que se llama Psicología Criminal, Criminal Psychology, y luego participé en muchos capítulos que a mí me gustaron cómo quedaron, de Forensic Victimology, victimología forense. Y para esa época yo trabajaba con este colega norteamericano, Brent Turby, y con él estaban otras personas con las que trabajamos. Entonces invitaban a diferentes colegas. Y una de las cosas que trajeron, digamos, los norteamericanos con los que estuve trabajando, como Turby, pero también Dahmer de Colombia, pero luego después conocí, por ejemplo, a Aníbal de Guatemala, estaban como viviendo esta como puente entre lo que el sistema, ¿cómo le llaman la iniciativa Mérida, que son iniciativas que pone Estados Unidos a partir de cómo fortalecer los sistemas de justicia en Latinoamérica. Okay. Entonces la idea era traer, obviamente, las metodologías norteamericanas a Latinoamérica, porque mucho del modelo y cómo se gasta en Latinoamérica se empezó a parecer a Estados Unidos. Sí. Para que se haga el negocio de ida y vuelta. Entre ellos armas, ¿no? Y entre ellos la militarización de la policía. Claro. O sea, es parte de... Y entonces empezaron a haber una serie de intercambios que fueron muy fructíferos, en donde empezaron a traer autores, y por ejemplo uno de ellos era Turby, que habla del análisis de la evidencia conductual. Y el análisis de la evidencia conductual es una forma como de poner en categorías, o por lo menos así me gusta entenderlo a mí, en categorías lingüísticas para poder hablar cómo esta evidencia se refiere a algo que se prueba en un hecho, ¿no? Como esta gota de sangre, si sabemos qué ADN tenía, si sabemos el ángulo, si sabemos la superficie, si juntamos todo, de alguna manera esto es un análisis de la evidencia de los hechos, ¿no? Y los hechos son conductas, ¿no? Sí. Acuchillar, arrastrar. Entonces, cuando hablamos de evidencia conductual no nos referimos a cualquier conducta, sino a hechos que luego ya puede decir el juez, pues eso es alevosía, ¿no? O eso fue lo que sea, ¿no? Y cuando vienen para acá, algo que para mí fue muy importante, pues era, pues sí está chido que vengan, pero vienen a aprender. Fíjate. Porque vienen a aprender porque yo estoy aprendiendo. Sí, ambos. O sea, yo cuando empecé a tener la oportunidad de salir a Guatemala, que fue donde por primera vez conocí a muchos porque me invitaron a un congreso, y ahí fue donde dije, caray, existe todo un... Fíjate, estuve yo con un congreso con uno que se llama Michael Stone, que tenía su programa que se llama Índice de Maldad. En el Discovery, ¿no? Y entonces yo era así como que lo veía al Michael Stone y decía... Yo pensaba que sí, o sea, pero ahí fue donde me di cuenta de esta mezcla rara entre la realidad y la ficción. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que, igual, cuando estábamos... Yo era mucho más joven, en los 80s, en los 90s, como que los científicos famosos... Sí había como el científico falso que te ponían en la tele como para que tú dijeras, él es el científico, ¿no? Sí, claro. O sea... Pero los científicos famosos eran científicos reales, ¿no? Y como que en lo forense empezó a pasar que los científicos reales y los que estaban haciendo las cosas como que estaban medio mezclados. Porque había un mercado a través de eso. Cierto. Pero ahora en todas las profesiones es así. Porque los medios permiten hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos vienen, traen como mucho esa lógica. Y cuando yo empiezo a aprender, pues me doy cuenta de otra perspectiva que nosotros traíamos, que le llamamos la investigación con perspectiva de derechos humanos. Que era ver, sí la sangre, pero ahora vamos haciéndolo todavía más grande. Y entonces esta escena es una frontera, ¿no? Es la casa de una mujer que trabaja en una maquila, o este es una casa hogar en donde hay personas con discapacidad. Y eso implica pues que la sangre y ese tipo de cosas son parte del análisis. Hay que entenderlo todo, hay que entender más. Y hay que ver cómo ese más se puede ir tejiendo con todo. Y cómo lo podemos hacer rápido, con poquita gente, sin tantos recursos, porque vivimos en Latinoamérica. Sí, y eso lo aprendimos él y yo, y todos los demás que trabajamos en Colombia. Cuando empezamos a hacer el protocolo, nos decían, sí, bueno, está bueno. Porque ahí dicen tu protocolo de la Justice, no sé qué, que a tanto tiempo tiene que llegar fulano de tal. Y dice, aquí no podemos llegar a ese lugar más que 3 días después. No manches.
por lo inaccesible, porque es una comunidad, porque hay paramilitares, y eso pasa en la mayor parte de Latinoamérica. Sí. Y estamos acá viendo el CSI del Nueva York, Ay, del Callejón. ya sé. No manches. Donde, o sea, aquí en esas ciudades hay menos homicidios que lo que está sucediendo en otros lados. Entonces, ¿cómo se hace en esos otros contextos? Entonces, por eso dije, aquí vienen a aprender. Fíjate que en uno de los, que la vez que estábamos platicando con el maestro Daniel de la Barrera, contamos una anécdota que sí me pasó con él. Porque íbamos a hacer una práctica ahí en la universidad. Ya. Y entonces, llegué yo, era en diciembre. Entonces, la posadita, ¿verdad? Claro. Entonces llego yo toda así, ya sabes, peinada y bla, bla. brillar. Y me dice, se me queda viendo el maestro y dice, ¿qué? ¿Así va a vestirse? ¿Así va a andar? Y yo, sí, ¿por qué? Se va a tener que poner. Y yo, no. Mira, acabé sudando. Sí, todo el maquillaje. Y viene esta parte del teatro forense, de estas idealizaciones. Ándale. Ves en los CSIs a una Catherine Willows toda, ponte ya ese sabes, traje y vas a sudar. Bueno, se me cayó el maquillaje. Tiras más ¿no? evidencia Exacto. por estar sudando tuya, sí, que por no ponérselo. que Por eso no se debe de usar en muchos contextos. Es correcto. Sí. Entonces nos reímos porque digo, cada vez que hablamos, pues sale el tema, ¿no? Y a él le da mucha risa porque dice, no sabe cómo va a acabar. Y yo, no sabes, o sea, ya sabes, ¿no? Y entonces todo esto lo que nos muestran, porque es todo un montaje bajo se resuelve así, el ADN te lo dan de un día para otro, sale de quién era la sangre, o sea, no es cierto. No es cierto, y aparte es propaganda no solamente para decir así pasa, sino para que tú creas que si no tienes esa tecnología, nunca va a pasar, claro. Y entonces lo que hacen es venderte esa tecnología. Claro, por supuesto. Que claro que hay que tenerla, pero eso no es o sea, así no, en el mundo real no solamente no se resuelven así, pero si siguiéramos los protocolos como deben de ser, tampoco son como lo estamos viendo en la tele. Sí, es cierto. O sea, hay un libro de cómo dice cómo se debe de hacer y no tiene nada que ver con lo que vemos en ninguna de las ficciones. No. En las ficciones que sí creemos que son ficciones y en las que no creemos que son ficciones. Exacto. Esa es la realidad que está bien alterada, pues. Sí. Otra de las cosas que tú marcas y que me parecen muy interesantes, y sí, te quiero aprovechar para que lo digas así, así, grites. Ay, es esta parte de esa ficción que luego hablas, porque hay mucha gente que se va con la parte del lenguaje corporal, claro. Y con la parte de las expresiones faciales. Sí. Hay un referente dentro de esta parte de las expresiones faciales, voy a hacer un paréntesis, que es psicólogo, porque lo dicen, es psicólogo, ya tiene muchos años, no sé si ya se murió, desconozco, Paul Ekman. Paul Ekman, claro. Ajá, murió hace poquito. Ok. Y entonces es un referente porque trabajaba con la CIA, porque trabajaba con el FBI, porque trabajaba con... Y entonces, pero hay un límite, porque entonces voltean y te dicen, es psicólogo, sí. ¿Qué está pensando el criminal? O sea, adivínele en la mente. Sí. O sea, léale. No, pero la gente luego se va con eso y hasta dónde es realmente la fantasía y hasta dónde es lo documental científico que existe. Mira, es que está súper fácil. Está así. Paul Ekman es un psicólogo que fue contemporáneo de Margaret Mead. Es y correcto. Estuvieron ahí en una discusión bien interesante sobre lo innato de las expresiones emocionales. Y esa es su línea de investigación, y luego se metió a las microexpresiones y bla, 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 bla. Pero tú dices, es que estuvo trabajando con la FBI y con la CIA. Sí, bueno, ninguna se hacen peritajes. Fíjate. O sea, no, que es como decirte otra vez, pues tú dime con quién trabajo yo, y entonces ese con quien yo trabajo, pues cómo voy a hablar de ellos. Ajá. No se nos olvide que la psicología también sirve como para posicionar temas. No digo que Paul Ekman lo esté haciendo. Lo que estoy diciendo es que trabajar con la CIA y con el FBI no quiere decir que ellos estén usando su sistema como un sistema infalible como para ir a juicio. Es que es lo que... A lo mejor lo están usando como una forma de... Les gustó porque salió en... Lie to Me. Ajá. Pues aquí lo traemos. Pues claro. Como te invitan a muchas cosas. No te invitan porque digan, trabajamos muy bien con tu... No, porque lo vieron y entonces les hace conocido, pues se los traemos. Claro. Muchas veces, a veces puede ser que me inviten a mí a congresos en donde porque me ven ahí, pero no saben qué voy a ir a decir. Ya sé. Y entonces, o sea, y yo con mucho cariño, muchas gracias quienes me invitan,
Pero sí, luego a veces me doy cuenta que no esperaban que iba a decir lo que iba a decir. Y se me hace muy chido que a pesar de eso me sigan invitando. Pero está padre. Pero a lo que voy, sí, como que no se esperan que, porque a veces me invitan al congreso de perfiladores criminales, sí. Ajá. Entonces sales, usted va primero, esperando. O yo voy al final, y yo así, no, es que no quiero ver, porque luego voy a decir, me pasó en Colombia, ajá, en una zona costera, en un congreso muy grande, y estaba yo hablando del lenguaje no verbal. Ya. Y estaba yo diciendo, estaba un poco hablando de eso, estaba diciendo, es que lo que hay que entender es que toda técnica que supuestamente detecta mentiras, pues puede ser que funcione, pero pues así como toda técnica de dispararle a la canasta, funciona más chido que la otra, pero no vas a meter el 100%, ¿no? O sea, dices, pues sí mete más este jugador en contra de este jugador. Claro. Sí, pero que un perito en fulanito de tal haya utilizado la canasta y la haya metido, pues no cuenta igual. No, ni es el mismo contexto. Así no funciona la ciencia. Cada uno se supone, porque se supone tiene que ver. Y estaba yo contando la historia de, y esto sucedió acá, donde andamos, de un perito que usaba ese tipo de técnicas. Y entonces a mí me tocó ir como un perito, se llama asesor técnico, y te llevan como para que le estés diciendo ahí en papelitos, no, pregúntale esto, ¿no? O sea, le haces una lista y pues que le pregunte, ¿no? Pero como que a él le gustó que yo estuviera ahí, bueno. Y me tocó con la compañera, y la compañera, empezó a decir esas cosas, y me acuerdo que empezó a decir que ella podía ver el lenguaje no verbal, pero que aparte, porque le decían que ella estaba viendo diferentes registros. Entonces, el lenguaje no verbal es, por, no sé, moverse, ¿no? Ajá. Entonces, no, pues que si se rasca aquí es duda, que si le hace así. Ajá. O sea, no estoy diciendo que solamente sea una, sino que ve varias cosas. Dice, yo veo esto y lo veo esto, y luego lo triangulo con que si hace una microexpresión, que si está sudando, que si está haciendo esto, que si a la hora que lo dijo, o sea, no estoy viendo una sola variable. Claro, estás viendo mucho. Me dice, y le digo, pues hace todo el sentido. Y entonces le preguntamos, ¿cuántas horas de grabación tuvo usted que revisar para poderse asegurar de todas esas variables que está viendo? Claro. ¿Y qué me contestó? Pues no grabé. Oh, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que ¿cómo le haces, pues? No, o sea, no dudo que se pueda. Sí puede. Pero ¿cómo le haces? No dudo que Paul Ekman, si se sienta con todos sus estudiantes, con las pantallas del CSI, de la CIA, de lo que usted quiera, pues en su imaginación, sí. Porque siempre aparte ponen ejemplos de cosas que ya sabemos que mintieron. Sí, claro. ¿No? Te ponen a un actor, una actriz. Mira, si bien aquí está frunciendo el ceño, a los después. Si es desprecio, y no sé. Sí, claro. Pues claro, pues sí, ya sabemos. Yo también, o sea, yo también. De hecho, yo cuando lo estaba diciendo también dije, pero el chiste es investigar si sí lo hizo, ¿no? O sea, la cara que te está dando, él sabe que no es evidencia y por eso te la va a poner enfrente. Claro. Porque sabe que eso al final del día en el mundo de la vida real, pues nomás es, yo lo sospecho. Claro. Pero en juicio, la sospecha te lleva a algo. Sí, claro. Y tienes que probarlo y bla, 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 porque es un resultado. Entonces, todas esas técnicas, yo las estaba diciendo en este congreso que les estaba mencionando de Colombia. Okay. Y entonces termino y había mucha gente y se va subiendo un colega español. Y entonces cuando yo lo quiero saludar, me hace y se pasa. Y lo empiezan a presentar y que era el presidente de la detección de la mentira. Ande usted. O sea, todo lo que acaba de decir. Anda. Entonces, sí dije, me voy a ir porque sí no quiero incomodarlo. O sea, también ya estuvo, ¿no? O sea, tampoco no creo que él me vaya a decir algo que yo vaya a cambiar de idea. No, claro. O sea, o que vaya a decir, ya, ¿no? No, claro. Mejor que les intente convencer de lo que sea ellos y yo no estar aquí como... Bueno, esa fue mi lógica, pues. Sí. Pero lo que voy es... yo creo que el trabajo de uno es desnormalizar, quitarle el velo al teatro. Porque lo que estamos haciendo no es teatro, es transparente, es para que eso sea el poder público. Es correcto. Y si tenemos así las instituciones de transparencia, pues hay que ser transparentes, no de que nos estén viendo todos, sino de que por lo menos cuando hablemos sepamos de lo que estamos hablando. Estoy de acuerdo contigo. Mira, hay muchas cosas que quisiera hablar contigo, pero sí me gustaría, bueno, ahorita a lo mejor nos va a faltar mucho tiempo, pero... Hacemos una... sí, hacemos una segunda parte, ¿qué te parece? Sí. Quiero que nos platiques un poquito, en los casos que has participado, maestro, dentro de la psicología científica, lo que has aplicado, lo que has desmenuzado, lo que has aprendido, lo que has dado, aportado.
Hay un caso que sí me gustaría, yo había elegido 4 casos para hablar con el maestro. Pero sí, quiero que nos platiques un poquito acerca del caso que le llamaron 7 años y el suicidio que no fue. Sí. Ahí hubo una intervención, hiciste una autopsia psicológica, se hizo una autopsia psicológica, y para el análisis de lo que pasó, del crimen, ¿no? De la escena del crimen y la parte victimológica. Tú hiciste una demostración ahí, bajo ese esquema. Quiero que nos platiques un poquito de este suicidio que no fue. Ya. ¿Cuáles fueron los indicadores de escenificación que la fiscalía ignoró en ese momento y que resultaron determinantes y donde tú pudiste entrar y demostrar para ese caso? Fíjate que, es un caso que voy a referirme de manera general al contexto, al territorio, a las personas que participaron, aunque es un caso que entiendo no ha avanzado hasta donde debería de avanzar, pues es muy importante reconocer primero, pues que el dolor de las familias, de las personas que viven en la misma ciudad, de que no se cierren, de que no lleguemos a una investigación que no nada más no genere un culpable, que eso luego a veces como que nos quedamos en eso, ¿no? Que se genere un culpable, que vaya alguien a la cárcel, lo cual a mí me parece secundario, aunque otras personas tienen todo el derecho a verlo primario, a que se esclarezcan los hechos. Esclarecer es llegar a la verdad. Sí. Con lo razonablemente disponible, pues, ¿no? Sí. Pero si no hacemos el esfuerzo por llegar a la verdad de manera deliberada, entonces ya no solamente no es un tema de injusticia en ese caso, sino es un tema de un sistema que de manera constante genera productos que no llegan a la verdad, porque sus objetivos sistémicos son otros, como generar números y todo eso, ¿no? Entonces, un poco aclarando esto, es un caso donde nosotros trabajamos hace algunos años, en donde un observatorio de violencia estaba dándole seguimiento desde hace bastante tiempo a un caso de una maestra de preescolar que hace ya 13 años fue encontrada por su esposo, según su testimonio. Ella había cometido se había colado en el baño y él describió una escena y mandan a traer pues el servicios de emergencia, luego después del servicio de emergencia llega el criminalista, luego después llega los que los van a transportar y así eventualmente llega el médico forense y en un día deciden que esto fue un suicidio y que no hay que moverle nada más. Obviamente la familia y obviamente otros indicadores ahí le hicieron a las personas decir, oye, esto está cerrándose demasiado rápido, que ese es el indicador siempre, o sea, pues oye, no nos podemos esperar, por lo menos a ver, preguntar a los vecinos. Fue como algo muy claro, ¿no? Claro. Para ellos. ¿Por qué? Porque ellos creen que su trabajo es que les quede claro a ellos, pero no. Su trabajo es que nos quede claro a todos. Claro. Y tu trabajo es recuperar suficiente información para que otra persona que sabe lo que está haciendo, por ejemplo, para hacer una interpretación que tú no puedes, pues vaya y se corrobore y se sustente con lo tuyo. La idea de esclarecer es que lo pongamos, que sea claro en términos públicos. Eso es esclarecer. Sí. Otra cosa es que con ese esclarecimiento un juez diga, ¿sabes qué? Vámonos. Otra cosa es que, ¿sabes qué? Pues sí fuiste y te vamos a, por ejemplo, se dice mucho como de, no, es que a las personas que las funan o que les hacen acusaciones falsas en redes sociales, pues no tienen acceso a la debida diligencia, o sea, no tienen acceso a que se les haga un juicio justo y que si las pruebas y que si las van a checar y que no sé qué. Yo lo que diría es, pues no, porque ahí no es un juicio. ¿Me explico? Pero sí hay formas de que cuestiones públicas se discutan de manera pública. No podemos decir, es que siempre hay como esta idea de que se investigue como si fuera un delito. Todo lo que metas a la categoría de delito lo vamos a investigar mal porque el sistema está mal. Es correcto. Es como ir a meter algo así y decir, no, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Este problema, ¿sabes cómo? Lo vamos a meter a ese sistema que está ahí. Entonces lo metemos y... Ya sé. Pero alguien que no conoce el sistema, pues te lo puede vender. Sí. Entonces, en un día se puede llegar a una resolución judicial, o una resolución, sí, judicial, porque el Ministerio Público lo hace. La familia, junto con
colectivos de defensa de derechos humanos, el Observatorio de Violencia de Género, personas en particular que han hecho no solamente activismo, defensa de derechos humanos, sino también han participado y acompañado en litigios, y la familia, evidentemente, y así como la comunidad fueron llevando el caso a que se tomaran decisiones judiciales por encima a lo que había hecho la autoridad local. Entonces le dijeron básicamente a la autoridad local: tú no puedes decidir qué es verdad si no haces las cosas como se deben de hacer. No es como puedas, es como debes. Ajá. Y entonces el deber a veces parece que es pedir demasiado. No, a veces es, oye, ¿y si fuiste a ver allá? No, porque ¿qué vamos a encontrar? Así es la forma en la que se piensa. Muchas investigaciones que yo he visto un caso que tuve en otro lado, decían, no, es que ¿sabes qué? Ahí donde sucedió eso, ahí hay cámaras. Pero las cámaras las tiene la persona acusada. Y ya pasó un mes, pues ya las ha de haber borrado, ¿no? Claro. ¿Y fueron? No fueron. Hicieron el supuesto. Y dijeron, no, sí, ¿para qué? Pues el supuesto se corrobora con evidencia. Y en este caso pasan años de lucha, de insistencia, de litigio, y le ordenan a la autoridad local que reabra el caso. Hay una coincidencia completamente en que nosotros hemos trabajado con el observatorio y estábamos trabajando con la propia fiscalía, y efectivamente trabajamos en ese caso la maestra Carla Valeria Baltazar, que ella es criminóloga forense, y ella hizo gran parte de la investigación criminal. Hicimos entrevistas entre ella, yo, la maestra Lorena de la fiscalía también, y por ahí estaba un colega, Pepe, y bueno, varios. O sea, básicamente ahí entre todos, y fuimos haciendo una investigación que se nos encargó por parte de la fiscalía. O sea, la fiscalía junto con el observatorio dijeron, bueno, pues vamos a encargarles esta investigación. Hicimos otras cosas, un protocolo, cosas que no se publicaron porque no quedaron contentos, me imagino. Y después de ¿cómo hicimos esta investigación? Entrevistas de contexto. Todo mundo, amigos, amigas, llevan pasado años, 7 años. Recoger información de datos, metadatos, ¿no? Llamadas de celular en aquel momento. Reconstrucción a partir de la evidencia que había ahí posible. Y luego fuimos a la escena, hicimos una recreación para ver elementos de física, elementos así como pues, de espacio, de dónde se podrían mover, etcétera, etcétera. Luego fuimos hicimos una exhumación del cuerpo. Órale. Tuvimos que llegar a eso, fue un asunto que se tuvo que hablar con la familia, y la familia estuvo de acuerdo, y bueno, pues llegamos como a ciertos acuerdos de cómo hacerlo de manera humanitaria, como preservando. Sí. Es muy importante hablar con la familia a la hora de qué se va a hacer con el cuerpo, y qué implica, hay cosas, o sea, el procedimiento que implica, ¿no? Que ellos sepan, ¿no? Sí, claro. Participó el Ministerio Público, hizo su trabajo de ir a hacer la investigación. O sea, se movieron los médicos forenses para sacar todo. Nosotros nos tocó hacer la inspección, ellos estaban acompañando porque éramos los peritos, digamos, independientes, pero trabajaron con nosotros, particularmente una psicóloga forense, para poder hacer eso. Y entonces, muchas gracias. Gracias. Hubo exhumación, la exhumación fue pesada, o sea, en términos para mí emocionales, o sea, porque sí, yo he trabajado en exhumaciones, he visto exhumaciones, pero no es un tema, o sea, sí es un tema evidentemente de lo que sucede, pero también de la persona y de lo que está haciendo, ¿no? Claro. O sea, lo que implica un cierre, un entierro, y luego abrirlo para poder, o sea, como... y cuando ya investigaste todo, me explico, pues yo sentí, y eso un poco lo quiero compartir, que tal vez no fue la experiencia de todos los que estuvieron ahí, pero yo sentí que como conocíamos tanto el caso, se siente diferente. Sí te creo, sí. Se siente diferente, o sea, se siente diferente, por ejemplo, me refiero a otras exhumaciones donde yo he estado, donde no conocía, pues era una cuestión de ADN, ¿sí? Se siente diferente. Sí. No, pero eso que yo siento, yo lo siento con mis casos en psicología.
Ya. Yo siento, o sea, yo nunca no he sentido eso. No, es imposible. ¿Me explico? Y yo creo que nadie no puede no sentirlo. Es correcto. Y que una forma de enterrar eso es tratar el expediente como burocracia. Sí. Entonces creo que eso fue algo pues que fue muy humano, que estuvo ahí. Se hizo una investigación y nosotros dijimos, no, pues aquí no hay condiciones para decir que hubo. Aquí no hay, o sea, no hay evidencia y se tiene que investigar por acá, por acá, por acá, por acá. Y si llegan por allá, puede ser que encuentren esto y lo relacionen con esto y así. Pero qué fuerte. Lo que hicieron fue no avanzar. A la fecha no ha avanzado. ¿Hace cuántos años fue de esto? Eso fue en el 2000, tal vez me equivoco, pero fue en el 2013 el hecho. Fíjate. Y la investigación nosotros la terminamos en el 2019. 19. No se requirió muchas personas, no se requirieron muchos recursos, no se requirieron más que la voluntad de varias personas para leerse entre sí y para tratar de hacer algo en conjunto. El reporte ahorita ya lo veo y sí creo que se podría mejorar mucho más y la investigación, porque aprendes cada que haces. Sí, claro, y va pasando los años y vas adquiriendo más. Pero a lo que voy es que casos como ese suceden en todos lados, todo el tiempo. Sí, es cierto. Pero pocas de las veces alguien se regresa o la autoridad regresa que se rehaga algo. Por eso, fíjate, si todos tenemos la misma cédula, ¿qué te parece que los psicólogos que de la institución llegaran y supieran esto, por un párrafo extra que pongan, oigan, investiguen esto, que ese es algo que yo quisiera dejar aquí, es lo único que necesitamos es un párrafo extra en todos los peritajes de psicología que se llame falta por saber esto. Sí. En lugar de decir, tiene daño no sé qué. Bueno, sí, pero falta por saber esto. Claro. O sea, no, que tenga un diagnóstico, que tú veas que sí dice la verdad, pero sabes que ayudaría un chingo esto. Sí. Y entonces alguien lo ve y dice, voy a hacer algo con esto. Y el otro dice, ¿y qué tal que hacemos esto otro? Que sea propositivo. Eso. Porque la investigación es propositiva. Eso se llama debida diligencia. Bien. Hay muchas cosas, hay mucho tema de lo que podemos y necesitamos hablar con el maestro, pero hoy quiero agradecerte. Sí quiero una segunda parte que me la otorgues por el amor de Dios. Dos y así como. Sí, la dos. La dos. Yo me imagino que es malo. Sí, pero quiero agradecerle y quiero decirte que, bueno, después de recorrer parte de tu obra, de lo que has hecho, de lo que has aportado, de lo que hecho, porque sí ha sido. Sí, pues. La verdad es que muy rápido, gracias, te Sí. agradezco mucho cómo te refieres, porque dijiste que era un pilar. Yo siempre me he considerado lo contrario, un pilar. Yo me he considerado parte de la dinamita que se necesitaba para que ahora sí la gente que yo veo que está haciendo las cosas haga sobre de esa dinamita cosas muy chidas. Pero yo no creo que yo esté sosteniendo nada y que lo que haya hecho yo era para sostener, era más bien como para hacer el movimiento. Y ahora sí estoy viendo mi generación, más bien generación más joven que la mía, haciendo cosas que sí se me hace que están haciendo eso que tú dices. Entonces, si yo tengo que ver en algo, es pues por sí. Eso. Es que contribuiste y eres un referente importante. Bueno, si no quieres un pilar, eres un referente. Eres un referente. Muchas eres gracias. Un muy buen referente. La verdad, digo, y eres muy reconocido por ese trabajo que has hecho. Y también hay que reconocerlo, Aurelio. Sí. O sea, te lo has ganado, lo has hecho un trabajo interesante. Son 25 años, lo dijiste al inicio, sí. Y entonces hay que también reconocer esos 25 años, porque muchos de tus 25 años, muchos hemos estado ahí como siguiéndote y muchos se han interesado en el trabajo y has formado a mucha gente también, has ayudado a esa formación y has dejado como un referente muy padre. Ojalá. Entonces, muchas gracias. Eso se me hace como... Ojalá, porque sí le echo muchas ganas. Sí, no, lo hemos visto. Le echo muchas ganas. Entonces, me queda claro que tu mayor aporte ha sido el darnos esas herramientas. Gracias. A todos los que nos formamos en esto para poder romper con esas ficciones forenses. Esperemos. ¿No? Y bueno, pues gracias por también devolverle a la psicología su parte interesante de ciencia, una parte necesaria porque mucha gente la minimiza o la descalifica al día de hoy, y eso se me hace muy terrible porque es una ciencia y no es comparada con nada y hay que darle el lugar que le merece. Y es una ciencia aplicada. Aplicada. O sea, es decir, se pueden hacer cosas con psicología. O sea, si ya tiene la cédula usted de psicología, haga de cuenta que usted tiene usted como
autorización de investigar todo lo que quiera de psicología Eso y está luego formarse en eso y luego ver qué pasa si lo hace. O sea, no necesita usted nada más hacer la psicología que le enseñaron en la que le dio la cédula. La cédula es un permiso. Exacto. No, para poder hacer psicología, no para que haga cierto tipo de psicología que ya vimos, Así pues es cuestionable. Claro. Y aquí nada más quiero agregar algo. Es un punto muy clave lo que acabas de decir, porque hay personas que lo pueden utilizar desde esto que tú dices, el conocimiento, las ganas de poder aportar, y hay personas que se suben a un ladrillo y que se creen con el, yo soy psicólogo y entonces la sé todo y te estoy leyendo la mente, ¿no? Ya, esos sí están padres. Y yo lo sé, no. Sí. O sea, están padres en el sentido de que a mí se me hacen los que están haciendo menos daño. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, porque son bien poquitos. Okay. La verdad, yo creo que más bien son bien poquitos, pero los sistemas de algoritmos les dan demasiado poder. Ah, exacto. Y por eso generan mucho daño. Sí. Pero yo, en mi experiencia con colegas, yo creo que más bien están subutilizando su cédula y que podrían hacer el doble o el triple que las personas que la están explotando, pues. Sí. Hay más personas, hay mucho menos personas explotando su cédula, porque la mayoría de lo que lo están haciendo, pues no necesitan cédula. Necesitan decir que son terapeutas de lo que usted quiera. Sí. Pero a mí lo que me desespera es que estemos subutilizando nuestras cédulas. Sí. Porque nos da miedo parecernos a estos que están pasándose. Sí, y esto que estás diciendo, subráyalo, por favor, porque, o sea, ahorita un trabajo terapéutico formado por un psicólogo, una psicóloga, viene y te lo alega un coach de vida, un coach de guachumé, o sea, y entonces, y te tira y te descalifica tu trabajo, y entonces la gente, desde su propia ignorancia y desde su propia necesidad, me queda clarísimo, va y dice, ay, no, pues es que él y usted se tarda como 6 meses y no veo resultados, él me dijo que en 2 meses me va a ayudar, bueno, no sé si estén en esa crisis los terapeutas, pero yo lo que, en mi área, mi bronca sería más bien, o sea, mejor veamos, o sea, el psicólogo que está haciendo medio pseudociencia, que está pegado a lo que yo estoy haciendo, sí me preocupa, pero no me preocupa tanto. Me preocupa más el que parece que está haciendo algo y no está haciendo nada. Y a veces no es psicólogo, a veces es médico, a veces es psiquiatra, a veces es, no digo que mis compañeros estén fuera, los psicólogos y psicólogas, pero sí estoy diciendo que también a veces como que nos queremos agarrar a pelear ahí como con el coach. Yo digo, no, pues déjalo al coach, que se pelee con los influencers. Mejor o sea, ¿por qué te estás peleando con el coach? Están hablando de mucha psicología, pues no te pelees con él, mejor vete y peleate con el que te toca. Sí, directo. Porque a ti te toca, porque el que está arriba de ti, el que está abusando de ese poder, a ti te toca como porque tú eres la crítica de él. De él, exacto. Y él te está criticando un poco a ti, diciéndote, pues necesitas ser más así, ¿no? Eso, ponte las Y entonces ellos lo están haciendo desde la tranza. Sí. Pero pues de alguna manera su crítica es válida de pues a mí lo que la gente requiere es esto, ¿no? Sí. Bueno, pues no es que yo lo vaya a hacer, porque también luego los psicólogos nos ponemos un poco así, que todo respeto a quien quiera haga eso, pero pues ¿para qué? No hay necesidad, no hay necesidad. Hay muchas cosas que podemos hacer y nos toca pelearnos con los de arriba, yo digo. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Yo digo, ¿para qué te peleas con el No, mejor cuate? acá, o sea, estás dale, peleándote por el mismo mercado, o sea, quieres Ya tener sé. miles de personas viéndote. O sea, está chido, pero a lo mejor te necesitan 30, 40, no sé, ya estoy hablando de más, vámonos. No, pero está bien. Ya, estoy fuera. Está bien, está perfecto. Pues yo agradezco mucho que estés con nosotros aquí, que nos compartas un poquito más de toda tu enseñanza. Me siento muy contenta de que hayas tenido este tiempo, gracias. Y pues va a haber una 2. Una 2. Ya lo dijo el hombre. Entonces, esperemos que sí. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo su atención y espero que esto sea de su utilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Aurelio. Que estén muy bien. Muchas gracias.